Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Eric, desarrollador de videojuegos indie y en este video te voy a traer todos los secretos detrás de mi último juego que se llama I Am Atherik, que es un juego de terror y bueno, justamente lo que estamos viendo aquí en pantalla es el primer escenario de este juego de terror, que por cierto si te interesa puedes echar un vistazo ahí en Steam, ya está a punto de salir. Y bueno, te voy a enseñar desde que el jugador comienza hasta que se termina este nivel, cómo llevamos ese proceso, digamos, de creación. Y bueno, hay bastantes truquitos muy interesantes. Lo primero que tenemos que saber, ya empezando de lleno, es que esta cámara, lo que estamos viendo ahorita, es lo que el jugador percibe. Pero detrás de eso hay mucho desarrollo. No vamos a hablar de nada técnico, simple y sencillamente de la magia que sucede detrás de que a veces no vemos. Si desocultamos las cosas que digamos que el desarrollador ve antes de lanzar el juego, vamos a ver muchos pequeñas cajitas que son como triggers, algunas otras cosas que en el juego no se ven, como estas cajitas azules. Y ya vamos a ir viendo, mmm, vamos a ir viendo para qué sirve todo esto. Pero vamos a empezar desde el que el jugador comienza. Este es mi nivel, podemos observarlo por acá. Vamos a ponerlo, digamos, en una pantalla donde ya no tiene efectos para que podamos ver todo más claro. Por acá hay un escenario adentro. Vamos a verlo, así se vería más o menos, casi, porque hay unas pequeñas diferencias. Así lo estaría viendo el jugador. Así lo estaría viendo por acá, por esta parte de acá. Vamos a ocultarlo. Y bien, vamos a comenzar con el jugador desde donde comienza, vaya. Este jugador comienza desde esta parte de aquí. Este es el, digamos, donde él llega en este carro. Tenemos una pequeña animación y comienza más o menos por aquí la pantalla. Evidentemente acá atrás no hay nada porque el jugador no va a poder pasar más para allá. Entonces comenzamos aquí, vamos a ocultar las cajitas y luego tenemos, de hecho aquí está este controlito, significa que aquí comienza. Y luego tenemos las primeras cajitas que activan cosas. Estas cajitas que vemos aquí con este monito van activando cosas a lo largo de toda la trayectoria del jugador. Cuando el jugador pasa por aquí simplemente sucede algo. En esta ocasión, por ejemplo, si vemos aquí está, se llama este trigger, vamos a observar que tenemos aquí algo activado. ¿Qué será? Probablemente sea un sonido, sí, un sonido en 3D, que vendría siendo este. Es como de unos perros, para poderle empezar, digamos, a dar eh, profundidad al sonido del juego. Este sonido no es 2D, sino está dirigido, está en 3D. Está dirigido más o menos como una parte de acá de atrás, es decir, que el jugador los escucharía como de ahí. También vemos que al inicio tenemos una pequeña animación, digámoslo así. Vamos a ponerle play para ver cómo comenzaría. Le ponemos play. Tenemos una animación que se ve primero la cámara negra y hace como un fade y llega al personaje. Si nos fijamos, los perros no se escuchan. No puedo avanzar para atrás, pero al momento en el que cruzo, más o menos aproximadamente donde estaba esa cajita roja, se van a empezar a escuchar los perros. This is the place. I'm sure. I can feel it. Ahí está. También se activó un audio, que es el del personaje que vemos, y también se activaron unos subtítulos en la parte de abajo, que vendría siendo todo activado exactamente con lo mismo, con la misma cajita que teníamos ahí. Mientras vamos avanzando, nos vamos a percatar de que se van a activar diferentes cosas. Al inicio pues es como que un pequeño recorrido para llegar a aquel lugar que es como un manicomio, donde pasan muchos eventos de terror, muchas cositas. Por acá tenemos un sonido que es un efecto como de agua. Vamos a escucharlo si queremos. Aquí está el audio de agua cayendo en el piso, que vendría siendo correspondiente, déjeme le pongo a pause, que vendría siendo correspondiente como que a este chorrito que tenemos aquí en esta parte de aquí.
Este sonido también tiene su circulito acá, que vendría siendo como que, digamos, el hasta dónde puede llegar este sonido. Es decir, si salimos de él ya no se va a escuchar. Entonces, vamos a escucharlo un momentito nada más para que vean. Todos aquellos curiosos que quieren saber cómo se crea un juego de terror. Pues aquí tenemos, nos acercamos y se oye más el sonido. Nos alejamos y el sonido se va, si salimos del circulito se va haciendo menos hasta que ya no se escucha. Por aquí adelante también tenemos un evento interesante, que es, digamos, como que nuestro primer sustito en este juego, y vendría siendo un efecto que tenemos aquí con los perros, que viene siendo cuando cruzas digamos, trigger, y aquí tenemos dos, que viene siendo el verde y uno verdecito que está aquí y ese acá. Este trigger activa, digamos, un sonido que viene de perros ladrando desde esta parte, que obviamente pues no están, sino que simplemente es el puro efecto, porque el jugador nunca los ve. Y este otro verde activa una animación, que vendría siendo esta. Vamos a abrir la animación para que vean lo que hace. Esta animación es como que las puertas golpeando al mismo tiempo que el perro va ladrando. Entonces es algo repentino, digamos que el primer susto. Los reproducimos y ahí están. Vamos a ver cómo se escucharía cuando pasemos por ahí. Es un truquito que vamos a ver y spoilear un poquito de mi juego. Bueno, ahí se sigue reproduciendo la animación, pero aquí continuamos. Pasamos por aquí y sentimos ese susto. Vamos a verlo de nuevo para ver un pequeñísimo detalle. Si nos fijamos bien, el personaje como que se estremece un poquito, se mueve del susto. Voy a caminar derecho para que se note. Aquí tenemos el susto y el perro. Este sería nuestro primer evento de terror. Para lograr ese efecto de movimiento tenemos como una especie de shake, que vendría siendo en este trigger de aquí, vendría estando. Si queremos verlo, aquí está, mira. Esta cadenita de blueprints que vemos aquí vendría siendo justamente lo que hace que se estremezca. Primero aquí le estamos indicando que se reproduzca la animación de la puerta, y acá le estamos diciendo el camera shake del personaje. Es algo bastante básico, pero que se ve bastante bien y elegante. Entonces nuestro jugador llegaría por aquí, abriría estas puertas que son blueprints y entraría a este escenario que está aquí. La idea o la misión del jugador es encontrar aquel árbol que está allá de fondo. Entonces vamos a pasar por una serie de eventos por acá. En este espacio se enfocó más en lo que son los sonidos, para poder ir metiendo un poquito más al jugador sobre el suspenso, sobre la tensión, y en este espacio se activan diferentes sonidos misteriosos. Vamos a ponerle play un momento para que los escuchemos. No se ve tal cual así porque, bueno, el interior tiene, digamos, una diferente exposición a la de exterior, y eso nada más se nota al momento de jugar. Ahorita lo vamos a ver, que se ve un poquito más oscuro que como lo veíamos originalmente. Ahí está. También tenemos, muy importante, por ahí un sonido de respiración para hacerlo un poquito más tenso. Ahí está. Y también tenemos un sonido súper interesante y muy bueno, que a mí me gustó muchísimo, que vendría siendo el de los pasos y el eco. Podemos escuchar eco ahí. Si lo podemos notar, hay como una especie de reverberación o de eco que hace que se vea muy inmersivo. Vamos a saltar por aquí. Si lo escuchan, y de repente, dependiendo de dónde venga, como está colocada la estructura, vaya, el eco se va a escuchar más o menos. Bueno, vamos a ir acá y vamos a empezar a escuchar pequeños sonidos. Voy a guardar un poquito de silencio para que
Vean cómo se van metiendo todos los sonidos. Sonidos simples que van metiendo como que cierta tensión en nuestro juego de terror. Aquí vemos nuestro primer enigma, que vendría siendo como que esta figura que si cuando vas entrando de lejos pues te puedes asustar al inicio y sacarte onda, pero realmente es como que algo, una figura en la pared, sonidos digamos random, incluso los sonidos que se escuchan en la cámara para generar un poquito más de realismo. Y la idea es básicamente que vaya explorando esta zona. Aquí podemos ver que nuestra figura desapareció, que es prácticamente un mismo evento que tenemos aquí adentro. No queremos que desaparezca justo cuando el personaje lo está viendo, sino que desaparezca cuando se descuide y luego ya que regrese y vuelva a checar el lugar se dé cuenta de que ya no está, que sería nuestro misterio pues. Entonces cuando toca este trigger, este desaparece. Por acá tenemos otro donde toma una llave para abrir justamente la puerta, una puerta que tenemos por acá. Y nuestro personaje va a entrar en esta zona. Una escena más misteriosa donde, bueno, no podemos entrar a un lado. Está estructurado de esa manera, por acá sí. Y luego tenemos que buscar alguna otra cosita para abrir esta puerta. Para por fin, esta es una zona muy misteriosa que se encuentra en el segundo nivel. Una zona de miedo bastante, digamos ya bastante buena, marcada. Pero no les voy a spoilear demasiado. Pero básicamente pues aquí salimos a nuestro árbol y tenemos por acá un puzzle, un pequeño puzzle de velas, que son estas que están aquí. Perdón, ya se me fue. Se me fue. Son estas que están aquí, que básicamente consta en prender las velas para crear como una especie de protección en este árbol místico, porque nuestro personaje, digamos que está buscando respuestas a unos sueños que él ha tenido y por eso viene a este sitio, a este árbol que lo sueña. Y bueno, tiene que, como podemos ver, falta por acá una vela y el personaje tiene que emprender una exploración, digamos, alrededor del lugar para encontrar la vela que nos va a dirigir hacia este sitio, que este sitio es un apartado como de, digamos, cuartos abandonados en un edificio que tiene bastantes eventos de terror. El primero que tenemos justamente es este, que es lo que nos permite abrir esta puerta. Es una animación, lo volvemos a poner aquí y la tenemos la animación aquí, pero esta animación no se activa hasta que nuestro jugador llega hacia este punto donde vemos como este recuadrito amarillo se va a activar. Mientras tanto no, y no va a poder pasar hasta que llegue a este punto, que digamos está controlado, ¿verdad? Porque es justamente en el momento en el que lo necesitamos. Vamos a analizar por último este espacio y yo creo que ya terminamos con este nivel. Y ya más adelante, cuando realmente sea la salida del juego, ya total, vamos a revelar todos los mapas del juego, que son algunos mucho más complejos que este. Entonces dijimos, cuando el jugador pase por aquí, se va a abrir la puerta, se va a activar la animación que hicimos y se va a abrir la puerta con un sonido. De nuevo tenemos escuchando ahí por ahí el sonidito que habíamos escuchado anteriormente. Y cuando entremos justamente aquí, en esta zona de aquí, que es invisible, pero tenemos un trigger, un cuadrito de esos que va a activar una música que se va a escuchar en el espacio, es decir, en la parte de abajo a la derecha. Esta música suele funcionar mejor que una música normal,
porque le da más profundidad, le da más inmersión al juego. Aquí se van a escuchar diferentes eventos de terror. Activamos, si fijan, otro sonido de respiración que hace que nuestro personaje se vea más tenso, más agitado y asustado. Entonces aquí ya la atmósfera es mucho más inmersiva. Tenemos que explorar un poquito más o menos cómo están. Por acá hay un sonido de agua, de este lado también. Y así vamos a ir agregando muchísimos sonidos. Yo creo que de los juegos de terror el sonido es una de las cosas más claves para poder sumergirte en ese ambiente tenso. Y pues aquí tenemos la vela. Una vez que la tomamos, esta vela, también estamos indicando que se activen diferentes eventos de terror para cuando regresemos se escuchan varias cosas. Vamos a verlos a continuación. Ahí está uno. Por aquí en el vidrio se van a ver como unos rasguños, como si estuvieran rasguñando el vidrio. Bueno, parece que no se activó ese evento, por lo mismo de que es una versión vieja. Pero bueno, puedes ir agregando todo, absolutamente todo lo que tú quieras. Y mientras más cositas, siempre manteniendo el equilibrio, no exagerando tanto, de tirando todo de golpe. Se ve genial. God, what a dark energy. I have to hurry. Y aquí termina nuestro primer nivel. Básicamente es un nivel de exploración, de un poquito de miedo, tensión de que algo está ocurriendo, y invita a la persona a explorar y a querer averiguar más de la historia. Esto por último activa una cinemática para terminar este nivel, haciendo este pequeño puzzle, activando todas las velas ya una vez que hemos encontrado la que faltaba, para que nuestro personaje busque respuestas. Let's do it. 3 that you have for me. Ahí ponemos algunas cinemáticas, animaciones bonitas que se vean ahí guapas durante esta cinemática, y cerramos con este nivel. Bueno, este es alguno de los trucos de los juegos de terror. Vamos a colocar esto para que se vea bonito por acá. Y este pues sería todo. Si te gusta todo lo que es el detrás de cámaras de los videojuegos, y también te gusta el desarrollo de videojuegos, o te da curiosidad, pues suscríbete a este canal, porque vamos a estar revelando todos los secretos. Ya está muy cerca el lanzamiento de I Am Eteric. Me parece que, bueno, es el 5 de febrero, y a partir de ahí vamos a revelar todos los otros niveles que tienen niveles de complejidad mucho más altos, pero no imposibles, digamos que con secretitos mucho más jugosos. Así que bueno, espero que te haya gustado este pequeño video, y nos vemos pronto con más. Suscríbete aquí a Eric Unreal. Nos vemos.